hemos encontrado en todos lados para decir hay que privatizar, porque no hay innovación ni actualización tecnológica. Hay que tener cuidado con eso, compañeros. Bien, vamos a agradecerles primero que nada a la CNTP, que ha tenido otra vez más la gentileza de invitarnos a exponer nuestras ideas en este congreso que está realizando nuestra querida Central de Trabajadores de Panamá. Y vamos a tratar de cubrir un tema polémico, por supuesto. El tema que la compañera ya nos anunció no necesariamente es el que habíamos dicho. Me pidieron que hablara sobre los contenidos del TPC de Panamá y Estados Unidos y sus implicaciones económicas y sociales. Yo voy a concentrarme en lo que considero que es más importante. Quizás el amigo de Costa Rica que está aquí, lo ha conocido, me dará primeramente la razón, porque en Costa Rica hubo un gran acierto que las fuerzas populares lograron, y fue obligar al Estado a hacer un referéndum sobre el doctor Casta para ver si Costa Rica, el pueblo costarricense lo aprobaba o lo improbaba. Y creo que esa es una pauta histórica importante, porque todos los grandes temas clave del desarrollo nacional, en nuestro caso no solamente el del Canal de Panamá, deben ser sometidos a consideración del referéndum del pueblo. Ya con eso estoy planteando una tarea que le compete al movimiento popular y progresista de este país, incluyendo, por supuesto, a los trabajadores. Hay que obligar, siempre a luchar porque los grandes temas no solamente sean debatidos por la radio, la televisión, y creer que son los expertos los que saben, porque el peor error es dejar en manos de los expertos los temas, cuando eminentemente, como me gustó el título, son problemas económicos y políticos y sociales. Y por consiguiente, cualquier ciudadano tiene que llevar a ese contexto, al campo político, económico y social. No es la tecnocracia lo que va a resolver los problemas clave del país, y los TLC son un problema clave. Entonces hay que verlo en ese sentido. Y me voy a concentrar en la parte, sobre todo, cómo deberíamos abordar los TLC en nuestro país y qué implicaciones tiene un poco en los temas que nos han pedido. Por supuesto que esto es muy grande, vamos a tratar de hacer en el tiempo que nos han asignado la mayor cantidad de temas que podemos ver. Y nos hemos puesto un listado. Voy a ir un poco rápido porque yo les dejo a ustedes un CD con la presentación. Espero que se manera también a por correo hoy, ayer, y ustedes lo podrán reproducir en la versión en PDF que resume todo esto, ¿verdad? Entonces, creo que lo más importante es tener un plan metodológico apropiado. Si no tenemos una metodología apropiada, vamos a estar dando vueltas. Y la mayoría de la gente comete entonces el otro error, creer que ya es un experto. Y por consiguiente, ni resolvemos lo político, que debe ser lo primero, lo social lo segundo y lo económico lo tercero. Lo tercero, en ese orden debe ser la cosa. O sea que yo soy economista, pero le estoy diciendo que no es lo técnico económico lo que debe primar en el análisis de esta discusión. Luego, si vamos a ver los puntos, las evidencias, qué experiencia hay en América, ¿verdad?, y en el mundo semejantes a las de Panamá, los puntos polémicos de la negociación. Y cuarto, debería venir un punto de costos y beneficios para Panamá, que ya es una cuestión más técnica, más de cálculo económico, ¿verdad? Y luego, ¿cómo podemos hacer algunas proposiciones para orientar? Bueno, ya la negociación terminó, me podrán decir algunos, pero se trata, ahora viene lo que es más complicado y lo que es lo realmente importante, la ejecución del tratado. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar los problemas que se van a derivar de esa ejecución del tratado? Y cómo fortaleceríamos, ¿verdad?, las posiciones de la ciudadanía frente a este debate. No solamente digo yo del TLC con los Estados Unidos, sino de todos los TLC. Después vamos a precisar bien esos aspectos. Yo diría que para entender esta problemática hay tres niveles de información que debemos abordar. Uno, lo que tiene que ver mucho con los aspectos técnicos, todo lo que es las normas del GATT, o lo que hoy se llama Organización Mundial del Comercio, el tecnicismo propio de la negociación,
¿ya? Los antecedentes históricos de los vínculos e interdependencias económicas reales que ha tenido Panamá, fundamentalmente, no solamente con Estados Unidos, sino con el mundo. Valga más sencillo decirlo. Hombre, ¿cómo son los socios económicos, comerciales y financieros que Panamá ha tenido en el último siglo? ¿Ya? Y que por consiguiente deben ser, gústele a quien no le guste, ¿verdad? Ejes importantes de los vínculos y de las relaciones económicas que Panamá tiene que tener, principalmente con sus socios y luego con el resto del mundo, ¿ya? Y luego ver un poco la economía mundial y la geopolítica internacional en estos asuntos. Eso es lo que vamos a tratar de plantear. Yo diría que hay conceptos económicos que deberíamos recordar siempre. Un poco qué es la globalización, qué entendemos por interdependencia y dependencia. Los sectores progresistas y de izquierda generalmente queremos calificar solamente todo como dependencia, pero hay dos conceptos que, aunque parecen semejantes, no lo son. El concepto más positivo, más progresista, son las interdependencias. Un país es interdependiente cuando él controla sus resortes clave desde sus posiciones políticas internas, domésticas, y su política exterior económica y política, por supuesto, corresponde más a los intereses nacionales que a otros factores. El factor de dependencia es cuando el país no tiene el control de los factores clave de su economía, sociedad y Estado. ¿Ya? Es un Estado dependiente, que su vínculo corresponde más a la lógica de la política exterior de otros estados. Podríamos discutir mucho de eso, pero en la práctica el Estado panameño ha tenido perfiles de dependencia. Tuvimos un periodo muy marcado de dependencia con los Estados Unidos, pero también hemos tenido periodos, ¿verdad?, después de Belisario Porras en adelante, en donde el país relativamente ha ido avanzando en sus pautas de interdependencia. Cuando un país es dependiente no hay nada que discutir. Ahí se hace lo que la hegemonía, el centro hegemónico decide. Cuando un país es interdependiente, no es que va a hacer lo que le dé la gana, pero tiene más movilidad relativa de acción. ¿Estamos? Y eso es importante tenerlo claro. Libre comercio internacional. Bueno, yo creo que es una frase más bien de marketing. Libre comercio. Se pone por ponerle, pero libre comercio como tal nunca ha existido. O sea, porque me gusta mucho como un colega costarricense, profesora, en un documental que produjeron allá en Costa Rica, en medio del debate, decía muy sencillo: si se tratase de libre comercio, nada más hay que hacer una ley cortita, ¿verdad?, con 2 artículos. El primero dice: a partir de la fecha se quitan todas las trabas y barreras que tienen ambos países en su comercio recíproco. Artículo 1. Artículo 2, comuníquese, publíquese y cúmplase. ¿Ya? Eso sería un verdadero tratado de libre comercio, ¿verdad? En realidad se le llama libre comercio, como lo dije, por una frase de marketing. En el fondo, lo que los países acuerdan es una meta en el momento específico determinado del mayor posible libre comercio que ambos partes signatarias, ¿verdad?, estarían dispuestos a ceder. Entonces, por tanto, es una negociación. Debería llamarse, ¿verdad?, tratado de comercio negociado, de comercio recíproco negociado, y no libre comercio. Pero bueno, los norteamericanos siempre les gusta la palabra libertad para ponérselo como título a todo, ¿verdad? Es emblemático de su ciudad, etc. Bien. Creo que lo otro es que debemos entender que en el proceso negociador hay muchos conceptos que vamos a tener que comprender. Por ejemplo, el trato de la nación más favorecida. Los estados buscan eso, ¿ves? Si yo me voy a sentar a negociar contigo, lo que vamos a negociar es que tú me des el mayor trato de nación más favorecida. O sea, lo que tú le das a tus mejores socios, me lo tienes que dar a mí. Otro concepto es que tú me des el trato nacional.
así como tú tratas a tus inversionistas o comerciantes nacionales, yo aspiro a que en este sector tú me trates igual a mí. ¿Ya? El otro es el trato mejor posible. ¿Ya? Y el otro es un trato especial más favorable. Dentro de todo lo que problema que tú tienes, ¿cuál puedes dar el trato más especial a mi favor? Cada favor que tú concedes, ¿verdad?, se compensan, ¿no? Digamos, supóngase que va a ser el caso. Panamá le dice, hombre, mire, yo no quiero que tú me pidas libre comercio en arroz. ¿Por qué? Porque yo quiero proteger a los productores de arroz de Panamá. Aun cuando no sean competitivos, aun cuando no tengan alta tecnología, yo no puedo competir contigo en arroz, pero yo quiero proteger. Entonces esa protección se calcula cuánto vale, ¿ya? Y lo pongo en una cuenta. Si yo le pido al otro estado que me dé salvaguardas que me protejan a mis productores, poniendo barreras a ese comercio de arroz, entonces yo debo compensar en otro sector el costo de esa salvaguarda. Por eso decimos con este ejemplo que se trata de negociar todo, que debe tener relaciones de costo y beneficio, y todo debe ser pactado. De allí que parte un criterio técnico, que nada, ¿verdad?, los tratados, nunca el tratado comienza ni termina, solamente se acaba cuando todo esté pactado. No hay un punto intermedio. Así usted haya acordado, por ejemplo, que en arroz estamos de acuerdo, vamos a hacer esto, pero eso no tiene ninguna validez hasta tanto todo el tratado esté constituido, porque hay que compensar todos los costos de lo que yo he cedido con lo que voy a ganar. Con esto ya quiero decir un aspecto técnico que es importante. No hay ningún tratado en donde haya un país que gane, ¿verdad?, y todo. Tampoco he visto ningún tratado en el mundo donde alguien pierda todo, salvo el tratado Jaibu-Novaría. Bueno, pero para aclarar, ¿verdad? Nosotros como panameños, algo que es importante, que siempre insisto, los panameños debemos saber más de tratados con los Estados Unidos que el resto de Centroamérica y Latinoamérica, porque nos pasamos un siglo negociando tratados. Ustedes saben cuántos tratados y enmiendas se hicieron y discusión antes del Torrijos-Carter respecto al canal de Panamá con los Estados Unidos. 27. O sea, cuando eso es importante tenerlo presente, porque no es cierto que este país no se haya sentado a negociar con la potencia más grande del mundo, ¿verdad?, tratando de ganar. Y cada tratado que se fue negociando desde la época del Kellogg Alfaro hasta el Torrijos-Carter no ha sido más que una suma, ¿verdad?, de lo que se podía ganar en cada momento. Y cuando se suscribió el tratado de Torrijos-Carter, ¿verdad?, muchos también sabíamos que no ganábamos todo. Nada más hay que decir que había que esperar 23 años y ya era un costo enorme. Pero se negoció, se cumplió, ¿verdad? Y el que un tratado se negocie, se ejecute, se administre y se cumpla bien, depende de la contraparte y de los intereses nacionales como se han planteado. Nadie va a venir a defender el mejor interés de Panamá. Los Estados Unidos tienen que defender su mejor interés. Somos los panameños los que teníamos y tenemos y debemos defender el mejor interés para Panamá. Por eso que ese tema nadie nos lo va a venir a regalar. Ni siquiera cuando negociemos un TLC con nuestros vecinos hermanos de Costa Rica o con nuestros otros vecinos más queridos o menos queridos para algunos, según lo vean, de Colombia. Estamos. Y con ambos estamos negociando también TLC. Tanto con Costa Rica como con Colombia. Estamos. Y vamos a seguir discutiendo. Porque esto no se acaba con un tratado. Los tratados se revisan periódicamente. Los tratados que tenemos, por ejemplo, yo estoy hablando de nuestros vecinos, los tratados que tenemos con Colombia y con Costa Rica, ¿verdad?, en ambos casos decidimos que cada 10 años los revisamos. En el TPC con los Estados Unidos, en la práctica ha quedado establecido por las salvaguardas que se negociaron que el tratado es
en términos programáticos revisables dentro de 20 años. ¿Ya? Con eso no quiero decir, 20 años no es nada, como dice la canción. ¿Ya? 23 no eran muchos, total. Caminamos a la zona del canal y no creíamos que estábamos caminando mucho, todavía lo dudábamos. ¿Ya? 20 años no es nada. Pero eso no quiere decir, quiero señalar, que haya que esperar 20 años para discutir parte o todo el tratado. ¿Estamos? Lo que me gustan de todos los tratados de este tipo de libre comercio es que al principio, en el primer capítulo, en los primeros cinco artículos, hay un artículo, dependiendo de cómo esté, en el CAFTA está, en Centroamérica está en el artículo 5, en el de Panamá está en el artículo 3, dice, este tratado puede ser rescindido cuando cada una de las partes considere que le es perjudicial. ¿Estamos? Ahora, bueno, que México haya, que la oligarquía, no vamos a hablar de todo el pueblo mexicano, que la oligarquía mexicana haya dejado pasar 10, 12 años, ¿verdad?, con su sector agrícola afectado y no ha querido denunciar el tratado, eso es una responsabilidad del Estado y la sociedad y el pueblo mexicano. ¿Estamos? Pero no son los Estados Unidos que van a llegar, oye, pobrecito México, que ha ido mal con la agricultura, vamos sentémonos ahora a revisar lo que hicimos allá en el 92. Quiero que las ideas estén claras, ¿no? Se trata de que hay un mecanismo para discutir, hay un mecanismo en última instancia para rescindir los tratados. Y si usted cumple ese mecanismo, bueno, se acabó pues, el tratado. Pero no es tan cierto que estés firmando algo a la perpetuidad, como alguien por ahí afirma, tratando de hacer un parangón con el Highball no valida. No, todos estos tratados tienen expiración, tienen fecha de vencimiento, como diría. Bien, esclarecido estos puntos, veamos lo que podríamos definir. Tómense unos minutos, lo que ya más o menos hemos tratado de explicar se resume aquí. ¿Verdad? Todo TLC incumbe a transacciones de comercio, economía, sociopolítica. Ahí están todos los capítulos laborales, por ejemplo los capítulos ambientales, ¿verdad?, para poner dos temas que son siempre problemáticos, y políticas internacionales. Nadie se sienta a negociar un TLC con sus enemigos de política internacional. Ni en la época de la Unión Soviética, ni en China, ni en Japón, ni en los Estados Unidos, ni en Brasil, para poner países grandes, se van a sentar a hacer TLC con enemigos. Los TLC están designados para hacer, ¿verdad?, entre países que se pueden teóricamente o en la práctica considerar socios, o como llama la OMC en la palabra técnica, las partes contratantes voluntarias, que es el otro elemento. Todo TLC tiene que ser voluntario. Nadie obliga a firmar un TLC. Uno escucha con frecuencia, ahí se hizo lo que los Estados Unidos quieren. No, hombre, yo no sé, yo no puedo afirmarlo así. Pero en el caso de Panamá, ¿verdad?, fue la administración, desde antes de Mireya Moscoso. Mireya Moscoso fue realmente el brazo ejecutivo visible, pero la preparación hacia un TLC con los Estados Unidos comenzó inmediatamente después de la invasión. Comenzó en la administración del presidente Endara. Lo único que, el presidente Endara particularmente, olvídese de Virifor en eso, el que dijo por ahí. La misma concepción que Endara tenía de cómo debería resarcir los Estados Unidos los daños de la invasión, ¿verdad? Endara tenía algunas ideas brillantes, equivocadas, pero brillantes, buenas. Pero, por ejemplo, yo fui hasta consultor cuando él planteó que quería que a Panamá lo pusieran en la lista de países para condonarle toda su deuda externa. Sonaba muy bonito los días después de la invasión. Sonaba muy bonito, pero ¿qué va a ocurrir? Cuando eso se va a discutir en el FMI, se va a discutir en el Banco Mundial, se va a discutir con los bancos acreedores. Hombre, todo el mundo va a decir, espera, Panamá no está en el grupo de los países que se llaman países sumamente endeudados, pobres, que no pueden pagar. Panamá no está en el grupo 4, Panamá está en el grupo 5, perdón.
Panamá no está en el grupo 5, Panamá está en el grupo 2. Panamá es uno de los países considerados que puede cumplir su pago de la deuda externa. Mejor busquemos otro mecanismo para ayudar a Panamá, pero nada de condonación de deuda. Y ahí surge, porque nadie va a regalar nada, entonces surge la idea de un tratado comercial preferencial, que Pérez Valladares toma también, y que en ninguna de esas dos administraciones se pudo concluir. Uno, porque era una condición importante que el país fuera miembro de la OMC. En aquel entonces todavía no se había creado la OMC, se llamaba GATT. ¿Ya? Y no se concretó en la época ni de Endara ni de Valladares, porque recordemos que Panamá fue, junto a Honduras, los dos últimos países del continente americano que entramos al GATT. El otro país, pues tan atrasado como Panamá en esta materia, fue Ecuador. Nuestros vecinos más cercanos, Costa Rica y Colombia, entraron desde la fundación del GATT. Y el GATT es una organización de partes contratantes, socias. Cuando uno va a entrar al GATT, no es que tú dices, denme todos los derechos que hay allí, me tocan, yo quiero ser miembro de esto. No, te vas al GATT y todo el mundo dice, espérate, yo te tengo que dar el visto bueno para que tú entres. ¿Cuántas acciones tú vas a comprar? ¿Qué tú ofreces? ¿Y qué quieren todos los socios? Todos tienen que decir, yo de Panamá quisiera esto. Costa Rica lo hizo, Colombia lo hizo. No voy a hablar de todo el mundo. Costa Rica aprovechó que era socio viejo del fundador y dijo, yo quiero de Panamá tanto del mercado de leche, tanto del mercado de aguacate, tanto. Y mientras no resolviéramos la demanda que Costa Rica quería respecto a Panamá, ¿verdad? No podíamos ser socios plenos de la OMC. Igual ocurrió con Colombia. Entonces, quiere decir que ahora que ya Panamá entró en el 97, fue ya, ¿verdad? Pérez Valladares le tocó negociar. Entonces, fue después que se fueron creando las ideas más pertinentes alrededor. ¿Con esto qué quiero decir? Que son 4 administraciones las que están realmente comprometidas en este tratado. Esto no es un tratado de 4 administraciones de diversos tipos, ¿verdad? Un gobierno posinvasión, un gobierno perredista, un gobierno del partido panameñista, y que Martín tuvo, por ejemplo, si eso fuera el caso, que quisiera echar para atrás todo lo avanzado, pudo en su momento simplemente decir, ya no quiero este tratado nefasto y vamos a dejarlo por fuera. O el actual gobierno también pudo haber hecho lo mismo. Y quiere decir que en este país, que por lo general no son todas las cosas donde hay compromiso de Estado, aunque no se haya firmado un documento como tal propiamente, en el fondo, ¿verdad? Todas las últimas administraciones estaban comprometidos en concluir un TLC con los Estados Unidos. Y después vamos a ver las razones distintas de peso, algunas, otras de menos peso, pero es el compromiso de 4 administraciones. Quiero también aclarar otro aspecto. Y yo sigo llamándole TLC porque ese es el nombre genérico. Ese, como decimos, acetaminofén, ¿verdad? Llámele aspirina, llámele Cristal, Panadol, así se llamen acuerdos de asociación, así se llamen alianzas estratégicas, así se llamen acuerdos preferencial, acuerdos especiales, como se llamen. Todos encajan en un concepto genérico que es TLC. El TPC no es más que un nombre para tratar de huirle al desprestigio que sobre todo en Sudamérica habían ganado la oposición a los TLC, ¿verdad? Entonces le van a ponerle otro nombre y le buscaron otro nombre. Japón le llama alianza estratégica, la Unión Europea le llama acuerdos de asociación, y así en distintas partes del mundo se les busca un nombre que tenga más significado a las negociaciones correspondientes. Bien, es importante tener presente que habría por lo menos 4 formas de abordar los TLC. No voy a entrar en muchos detalles porque ustedes pueden irse imaginando los representantes o los expositores más conspicuos de cada una de las tesis que vamos a enarbolar. Una primera tesis es llamar
¿verdad? Pensar que los TLC son una panacea del desarrollo. Firmamos un TLC y esto va a venir a las mil maravillas. Desde el atraso y el subdesarrollo saltamos, como todo el mundo quiere saltar, al primer mundo. Esa es cosa que yo odio, porque el primer mundo, todos estamos en el mismo barco. Uno en galera y otro en litera. Pero estamos en el mismo barco, hay un solo mundo. Pero bueno, entonces nos dicen, ¿verdad? Y después les voy a señalar por adelantado alguien que expone esta tesis. Pero en estos días escuché una intervención del ministro de Economía. No voy a decir el nombre para que no me demande, pero todos sabemos que es el ministro de Economía actual. Y dijo 3 cosas que demuestran un desconocimiento abierto. Dijo, desde ya que se aprobó el TPC, ¿verdad? Desde ya que se aprobó el TPC, ¿verdad? Los productos de la canasta básica van a bajar sensiblemente. El consumidor panameño va a consumir una canasta básica más barata. Por el momento, después me pueden preguntar para entrar qué yo opino de esa intervención, las 2 partes finales. Pero lo primero que demuestra es que hay un desconocimiento de cuándo entra el TLC en vigencia. O sea, se aprobó en el Senado, pero eso tiene todo un protocolo, de forma tal que no es desde ya. No va a ser sino después eventualmente se espera que sea en mayo. Ya, que comience, porque ahora tienen que sentarse las partes a acordar cómo van a administrar todos los recursos para ver los tributarios, los aduaneros, que están consignados en el tratado, cómo eso se va a administrar en las aduanas de Panamá y en las aduanas de los Estados Unidos. Hay que hacer el canje de los tratados correspondientes. Hay que hacer tantas cosas que cualquier panameño que haya visto la historia de, por ejemplo, del Tratado de Torrijos-Carter, sabe que un tratado no entra de una vez en vigencia desde ya. El único desde ya era aquel cuando, no sé qué general dijo, ¿verdad? ¿Cuándo comienza esto? Desde ya. Era el cierre de un periódico, ¿no? Desde ya. O sea, acá no hay desde ya. Entonces, esos son los que creen que el TLC nos va a venir a desarrollar. ¿Estamos? Nos va a venir a desarrollar. En el fondo, ningún país, nadie viene a desarrollar un país. Los países se desarrollan desde adentro, por ellos mismos. Si un país no es capaz de desarrollarse por sí mismo, con sus propios esfuerzos, con sus propios recursos, entonces es un país fallido, un estado fallido. Eso en el mundo ya hay como 23 estados que hasta la palabra en vías de desarrollo le queda grande, porque son países que en los últimos 50 años, en lugar de ir hacia adelante, cada vez son más pobres. Bueno, esos son los que están en la lista aquella de países sumamente pobres, cuya definición es muy sencilla: países que no se sostienen por sí mismos, que es un problema global, pero no es, pero para efecto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ningún TLC desarrolla un país. Es un instrumento que va a depender cómo cada país, ¿verdad? lo formuló, cómo lo tiene en su plano estratégico, cómo lo administra, cómo lo ejecuta, junto a todas sus políticas de desarrollo. La otra tesis muy difundida en Panamá, tomaríamos como el otro extremo, es la que llamaríamos lo nefasto. Aquí, todo TLC es malo. Todo tratado de libre comercio es perjudicial. ¿Ya? Piensen en los nombres, ustedes encontrarán por ahí. Ahora, ¿qué resulta? Pues bueno, a veces por eso no me gusta, y a muchos no les gusta que le digan eso. Bueno, pues entonces se alude mucho a las asimetrías. El que un país grande contra un país pequeño. El tiburón contra la sardina. Esas comparaciones no son válidas hoy y no son válidas ayer. Las asimetrías siempre han existido. Costa Rica y Panamá siempre seremos estados pequeños. Eso desde que nos independizamos de España, y seguiremos siendo respecto a otros estados potentes, ¿verdad? Potencias económicas, estados más industrializados, más desarrollados. El problema es si estados con asimetrías pueden sentarse, estados, sociedades y sociedades con asimetría pueden sentarse a negociar un tratado recíproco, equivalente o justo, si queremos llamarlo. La palabra justa siempre es
¿verdad? Difícil de definir, porque para eso, recuerden, y lo digo siempre, me gusta dejarle algo de enseñanza de la historia de la economía. Por allá, pues, en la época del medieval, antes del Renacimiento, o sea, y del descubrimiento de América, que es una fecha emblemática del desarrollo de la ciencia y la filosofía sobre el oscurantismo religioso, con el perdón de los religiosos. Pero la Iglesia católica en Occidente tuvo una etapa de oscurantismo, allá en el medioevo. Y en esa oportunidad, a un santo, porque quizás ustedes no lo conocen como economista, pero uno de los historiadores economistas más importantes, escribió los mejores tratados, era el inquisidor que debía revisar cuáles teorías sociales podían ser pasar con el visto bueno de la Iglesia respecto a los temas económicos. Y a Santo Tomás de Aquino, Tomás de Aquino lo llaman los ingleses porque no son católicos, nosotros le llamamos Santo Tomás de Aquino, le encargaron la tarea de revisar la Biblia y en función de la Biblia decir cuáles teorías económicas eran aceptables a la Iglesia y cuáles no eran. Pero Tomás de Aquino en ese trabajo escribe, le toca definir muchas cosas importantes, y entre eso lo que era el precio justo. Y es interesante leer lo que él define, ¿no? O sea, al sol de hoy sigue siendo una muy buena definición. Porque para definir precio justo, él dice, y debemos considerar qué es entonces la ganancia razonable. Se le anticipó a Marx lo leyó mucho y le hace una buena valoración. ¿Qué es lo que es la ganancia razonable? Entonces él dice, precio justo es aquel que cubre todos los costos que tienen los productores más una ganancia razonable. Todavía en las leyes panameñas se dice así, ¿verdad? Una empresa es rentable cuando cubre todos sus costos y tiene además una ganancia razonable. A Tomás de Aquino nada más le pone, dice, incluyendo que explote al trabajador. No lo iba a poner, por supuesto. Pero en la ganancia razonable, ahí está la guía. O sea, todo Santo Tomás de Aquino no era ningún ignorante, o sea, sabía lo que hacía. Y buscó una terminología muy buena. Porque ganancia razonable, precio justo, es difícil de definir. Él da una definición. Pero ganancia razonable todavía es más difícil, ¿verdad? Pero esa discusión planteada por Tomás de Aquino en el año 1100 y tanto, casi llegando a 1200 después de Cristo, todavía hoy es parte de la discusión. Y podríamos decir, aplicarla un poco. Bueno, ¿y cuáles son las ganancias razonables en un TLC para parte y parte? ¿Y cuál es el precio de los costos que tendríamos que pagar de parte y parte? No hay una fórmula mágica que te diga cómo se definen eso. Cada país tiene que definirlo de acuerdo a sus concepciones de desarrollo. Entonces, yo creo que las dos tesis problemáticas, como lo señalamos, son la de plantearse los TLC como una panacea o los TLC como algo totalmente nefasto. Y en el medio nos quedan dos tesis que son bastante difundidas también aquí en Panamá. Una que yo llamo la réplica mecanicista, ¿no? Es decir, bien, bueno, si todo el mundo está firmando TLC y les ha ido bien, a nosotros también debemos firmarlo y nos debe ir bien. La otra tesis, que es la que yo planteo, la que yo me suscribo, es que bueno, nosotros tenemos que ver esto con un enfoque integral. Vamos a ver qué es lo que implican los TLC. Vamos a hacer un balance integral de nuestro desarrollo. Ese es el ideal, ¿verdad? El ideal de nuestro desarrollo. Y vemos cómo embonan en esa concepción del desarrollo los TLC que pueden contribuir a nuestro desarrollo. Y esos serían los TLC que la nación debería aceptar como favorables. Si eso no embona en la estrategia del desarrollo, entonces los TLC no deberían embonar, sea que lo pinten como quieran. ¿Estamos? Para eso no somos el primer país que va a firmar TLC. Para empezar, los TLC tienen su mejor historia en la época del sovietismo. O sea, dentro de lo que se en aquel entonces llamaba Consejo de Ayuda Mutua Europea, CAME. Ya, fueron los soviéticos los que comenzaron a firmar esos acuerdos que no se llamaban TLC propiamente como tal, allá se llamaban acuerdos de colaboración conjunta, de recíproca o recíproca, que así también se llamó el CAME, Consejo de Ayuda Mutua Recíproca. ¿Estamos? Y así está la historia consignada.
Podríamos decir y preguntarnos si esos TLC ayudaron a países pequeños como Bulgaria o Hungría o a Cuba o a Vietnam. Si no ayudaron, podríamos decir todos los TLC son malos. Francia después comenzó también a hacer TLC dentro del contexto de los países que al principio eran 5 solamente, pero buscando cómo ampliar los horizontes de la que hoy se llama Unión Europea, que en aquel entonces allá se llamaba Comunidad Económica Europea. Son los soviéticos y Francia y Alemania, sobre todo Francia y Alemania, los que comienzan a difundir la idea de hacer TLC con las partes socias más afines y cercanas. Recuerden que la Unión Europea primero eran 4 estados, después 5, después 7, después 9. Desde 1960 hasta 1986 eran 9. La incorporación más masiva, que llega hoy hasta 29 estados, se viene a dar después de los años 90. Después de la caída del muro de Berlín. Pero los Estados Unidos, con esto quiero decir, no era el país que inventó los TLC. Los Estados Unidos nunca había creído en los TLC ni nada. Simplemente los Estados Unidos creía, tengo yo mi explicación, los Estados Unidos es una economía que no necesita mucho de negociaciones comerciales, porque en el fondo son 53 estados dentro de un solo estado. O sea, cuando uno dice, para que tengamos una idea, en los Estados Unidos se dice una empresa norteamericana es poderosa porque está en 5 estados. Porque es así. Solamente el estado de Texas es más grande, ¿verdad?, en todo, que toda Centroamérica junta y el Caribe. Entonces, cuando usted dice en los Estados Unidos una empresa de coast to coast, de costa a costa, estamos hablando ya de una corporación financiera, ¿verdad?, monopólica, ¿verdad?, que es más grande que muchos estados nacionales. Entonces, los Estados Unidos nunca privilegió eso. Sin embargo, los Estados Unidos es un país que también aprende de sus errores, que sí aprende mejor de sus errores, que a veces me atrevo yo a decirlo, me van a creer más porque nunca he sido gringófilo, pero los Estados Unidos aprenden más de sus errores que nosotros los panameños. Entonces los Estados Unidos dicen, hombre, algo debe haber en esto, que todos los países de más visualización están firmando TLC. Entonces los Estados Unidos decide ensayar su primer TLC, que se conoce como NAFTA, o sea, con Alcán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con Canadá ellos no tenían ningún problema, porque Canadá y Estados Unidos son dos economías tan incorporadas, mucho más incorporadas, para decir que nosotros con Costa Rica, que somos buenos vecinos y buenos socios y todo, pero el grado de compenetración que tiene Canadá con los Estados Unidos es incomparable al grado de compenetración que puede tener cualquier país latinoamericano con su mejor vecino. Entonces ahí no había problema en negociar con Canadá. El problema era negociar con México, y por eso incorporan a México como una manera de probar. Estamos hablando de 1992, probar cómo es que se negocia esto. Acuérdense que los Estados Unidos no habían negociado ningún TLC, ¿ya? Entonces deciden probar con México. México, que siempre es más, México es más, cantando critica mucho a los Estados Unidos, pero actuando es más estadounidense que cualquier gringófilo que tenemos en nuestro país. Entonces, bueno, firman ese tratado. Ese tratado le dio la expectativa a Estados Unidos de también decir, hombre, nosotros no podemos perder liderazgos, competir con los liderazgos de Mercosur, del mercado común centroamericano, del sistema andino. Entonces los Estados Unidos dice, vamos a armar un ALCA, lo que se llamaría la Asociación de Libre Comercio de las Américas, y se plantea un proyecto. Ahí es que comienzan los Estados Unidos a interesarse por los TLC. Vamos más adelante a ver lo que deriva de ese proyecto ALCA. Entonces yo creo que los TLC se deben ver en ese enfoque integral que estamos planteando. Otro aspecto importante es si los TLC sustituyen la integración regional. Eso es un punto importante. Estas dos figuras nos ayudan. Un poco no hay manera de presentar esto bien. La integración regional se conoce
esto se conoce como la pirámide integracionista, ¿verdad? Entre más elevado es la parte superior, significa que los acuerdos políticos, en ese orden, los acuerdos políticos, económicos, sociales y comerciales y de otra índole van avanzando y que los estados están en mejores condiciones para negociar políticas de desarrollo común, no necesariamente mero comercio o intereses empresariales o intereses financieros, sino más intereses comunes para el desarrollo de las sociedades, los pueblos y los estados, que de la propia economía. Entonces, en el primer nivel tenemos tres formas, que son, ¿verdad?, lo que conocemos como la unión aduanera, que es lo que estamos discutiendo ahora en Centroamérica para consolidar, la zona de libre comercio, o los acuerdos preferenciales. Un TLC solamente está en el primer nivel, que es acuerdos comerciales. En el caso de lo que planteaban los Estados Unidos respecto al ALCA, buscaban hacer una zona de libre comercio. O sea que en el mejor de los casos, el CAFTA, que se firmó con Centroamérica, el TPC, firmado con Panamá, desde la perspectiva norteamericana, que no le interesa la integración regional como la concebimos los latinoamericanos, ellos nada más pretenden llegar hasta lo que se conoce como zona de libre comercio y en el mejor de los casos, para efectos de México y Canadá, llegar hasta unión aduanera. ¿En dónde estamos nosotros en la integración? Esto significa compromiso, ¿verdad? Por eso, cada nivel significa compromiso. Por ejemplo, para llegar a la zona de libre, a un mercado común, estamos lejos, porque significaría que deberíamos tener todos un mismo arancel. Centroamérica, ni en los C4 ni en los C5, C5 para referirse a los 5 países fundamentales que formaron el acuerdo de integración centroamericana, y C6 para referirnos a cuando entra Panamá. Panamá siempre fue invitada, nunca quiso estar, debemos estar claros en esto. Los centroamericanos desde un principio dejaron siempre una silla para Panamá en el mercado común centroamericano. Yo digo que no era que no se querían, sino para entenderlo con bastante benevolencia. Creo que la prioridad histórica más grande que este país tenía era conformar su territorio y soberanía y en un solo estado. Era la recuperación del canal. De manera que los panameños no pueden discutir, parece que de la historia aprendido que no podemos discutir muchos temas a la vez importantes. Entonces, o discutimos uno o no discutimos ninguno. Porque si los discutimos todos a la vez, se enreda la cosa. Entonces, priorizábamos la recuperación del canal, la soberanía y el Estado único a cualquier otra cosa, y no entramos al mercado común centroamericano. Entonces nos quedamos atrás. De manera que nosotros tenemos ahora mismo un TLC con Costa Rica, un TLC con Nicaragua, un TLC con... Y tenemos que negociarlo ahora nuevamente todos. Todos. Porque a partir del año pasado, desde el gobierno de Endara, Panamá decide incorporarse al sistema de la integración centroamericana, y a partir de este año ya Panamá entró a ocupar la silla que siempre le habían guardado en el SIECA, Sistema Económico de la Integración Centroamericana, cuyo primer requisito es que para poder llegar, nosotros no podemos de la noche a la mañana llegar a tener un arancel externo común igual a lo que tienen los que ya estaban desde los años 60 en la integración centroamericana. Lo que significa que hemos dicho, no, vamos a poner 3 etapas. Una etapa ya la agotamos, que fue la que no estábamos en el sistema de la integración centroamericana, pero aceptábamos negociar políticas bilaterales con cada estado. Ahora que entramos al SIECA no podemos mantener esa política bilateral. Tenemos que tratar de llegar a un acuerdo conjunto con toda Centroamérica. No, déjame importante, me está contando los tiempos que me quitaron de la máquina. Porque si no, me van a dejar en la mitad de la... Que yo he privilegiado un poco el abordaje metodológico al detalle. Después de la pregunta me pueden hacer todos los detalles que quieran del TPC. Son 1500 páginas, yo me las he leído todas. Creo que la que no me acuerde, les digo, no me acuerdo, busquen en las 1500 páginas. Pero quiero ver cómo
desde la clase trabajadora, la perspectiva de los sectores progresistas, ¿verdad?, de este país, la clase trabajadora entre ellos, como vanguardia, deben abordar este problema de los TLC. ¿Estamos? Entonces, pero yo no veo a nadie diciendo, no firmemos TLC con China Popular, no firmemos TLC con Japón, no firmemos TLC con Europa, no firmemos TLC con Nicaragua, ni con Costa Rica, ni con Cuba. Con Cuba también estamos negociando ahora mismo un TLC y acaba de venir una comisión ya de las bases para firmar con Cuba. Para no ser exagerado, si a Cuba le dijeran ahora, usted quiere firmar un TLC con los Estados Unidos, ¿qué creen ustedes que respondería Raúl Castro? Rapidito, más rápido que Panamá. Ahora, ¿por qué? De algo sí yo estoy seguro, que los cubanos van a saber defender sus intereses en una negociación mejor, ¿verdad?, que nadie. Con tantos problemas que han pasado, con tantas dificultades que tiene Cuba, ¿quién es más claro para defender mejor sus intereses que ellos? Ahora, el problema no es si por eso digo, no es el TLC sí o el TLC no el problema, es el contenido de cómo se negocia, los criterios de desarrollo que tiene cada país. Entonces, yo diría que, entrando esto a mi manera de ver, hay criterios a cumplir. Yo he señalado, primero, tenemos que tener una visión del desarrollo sostenible, el desarrollo que queremos. Yo creo que nosotros en el país, toda la fuerza progresista, abrigamos un desarrollo que sea sostenible global. Para entenderlo mejor, abrigamos un desarrollo, no es que esté en contra de las cosas del comercio, la economía y la finanza, pero que sea más que mero negocio. Abrigamos un desarrollo que llegue a un sentido, ¿verdad?, del desarrollo social, del desarrollo humano, y que tenga una ética frente a los problemas digamos, de pobreza y atraso que tiene nuestro país. No es lo mismo cuando Noruega, Suiza no forma parte de la Unión Europea, ¿verdad? No es ni quiere formar parte de ningún bloque, porque siempre se han considerado, con el perdón de los tipos, ¿verdad?, los suizos de Centroamérica. Costa Rica se considera la Suiza centroamericana, los suizos se consideran los suizos de Centroamérica, ¿verdad? En broma se dice eso, ¿verdad? Claro. Entonces, ellos no forman parte de ningún bloque, pero sí negocian, pero cuando se sientan a negociar con la Unión Europea, ellos saben lo que quieren, a pesar de que es un país industrializado, se sienta con otras potencias, ¿verdad?, y sabe negociar. Lo mismo podríamos decir de Australia, que está allá en el otro lado del mundo, pero Australia, cuando se sienta a negociar, ¿verdad?, lo primero que define es que van a negociar casi siempre con Nueva Zelanda, que es un país más grande vecino. No van solos a negociar. Un error de Panamá es creer que siempre pueden negociar como Suiza, solos. Bien, a veces nos va bien, a veces no nos ha ido tan bien cuando vamos solos, ¿verdad? Pero hago comparaciones. Lo que hace Suiza no necesariamente es lo mejor para Panamá. A veces me parece que lo que hace Australia y Nueva Zelanda es más cónsono con las realidades nuestras. Entonces tenemos que tener esa dimensión. Y un aspecto bien importante es lo que yo llamo las 6 condiciones necesarias para negociar un TLC. Allí las hemos puesto, ¿verdad? Hay que tener lo ideal. Esto, claro, es el marco ideal. Una estrategia nacional de desarrollo. Ahí comenzaríamos diciendo, yo dejo como tesis de planteamiento, los sectores progresistas y de izquierda aquí en Panamá casi siempre por lo general coinciden en señalar que no hay estrategia nacional de desarrollo. Hasta usted me quería poner a hablar del tema que no era el tema de nuestra charla. Yo diría dos cosas. Es que no hay una estrategia que uno consulte como un catecismo, ¿verdad? Un catecismo, este es el catecismo, y todos estamos de acuerdo. Somos católicos porque cumplimos lo que dice el catecismo, aunque no sepamos ni hostia de la Biblia, ¿verdad? La gente quiere un catecismo, ¿verdad? No hay un catecismo como tal, ¿verdad? Que todo el mundo, muéstrame por dónde va el país, ¿verdad? Y coge el catecismo, aquella donde yo quiero llegar al cielo. Aquí no hay una visión de catequesis de la estrategia del desarrollo. Pero eso no quiere decir que no haya estrategia.
los sectores económicos poderosos, nacionales e internacionales, sí tienen, no una, tienen plan B y plan C de su estrategia sobre el desarrollo de Panamá. Y la otra connotación, ¿verdad?, es que, obviamente, nosotros cuando hablamos de estrategia nacional de desarrollo, pensamos que debe ser, ¿verdad?, concebida, formulada y legitimada por las fuerzas sociales del país, que debería haber hasta un referéndum para eso. Hombre, pero es que eso no lo quiere la oligarquía, ni los poderes económicos internacionales, ni nada. Eso será una de las últimas cosas que van a poder ceder los poderes económicos en toda Latinoamérica. En Centroamérica, porque en Sudamérica un poquito la cosa es diferente, ¿verdad? Pero en Centroamérica, imaginémonos, esa lucha igualita lo plantean. Yo he estado trabajando en estos temas de integración y políticas económicas con Centroamérica, y en todos los países de Centroamérica casi que lo planteamos igual. No hay estrategia. Sí la hay, hombre, la hay. Por encima del sandinismo, por encima de Acción Ciudadana, por encima del PRD. Ni el PRD tiene estrategia, pero los sectores económicos de este país sí la tienen. La mejor evidencia es que hubo a principios de este año hubo una reunión en Cartagena de India, Colombia, de los 5.000 empresarios más importantes de América Latina. Y ahí había 3 panameños. Esos son los que deciden desde el punto de vista del capital doméstico, para Dios no llamarlo doméstico, que ya no es tan doméstico. Están. ¿Cuál es la estrategia? No es que se van a reunir 5.000 empresarios 10 días en Cartagena. 7 días eran para pasear, pero los otros 7 días están repartiéndose los negocios. Udebrecht no vaya allá, para poner un ejemplo, ¿no?, que conocemos todos, no va allá, el Grupo Santo Domingo no va a patrocinar un evento de ese para probar ron. Ellos tienen su estrategia. Los Estados Unidos, con su consenso de Washington, tienen su estrategia. Lo que no, quizás no tenemos la estrategia, ni la hemos discutido, ni la hemos buscado cómo empujarla, ni mucho menos cómo concertarla. Somos los grupos progresistas, los trabajadores, los sectores de izquierda, los sectores populares, que no la tenemos. Entonces, como no la tenemos, decimos que no hay. Hombre, sí hay. No es la que nos guste, la que queremos, o la que patrocinaríamos, pero sí hay. Entonces, eso dificulta el punto de partida. Lo segundo, bueno, debe haber una planificación, estrategia de cómo vamos a negociar. Eso se hizo. Yo diría que Panamá, a pesar de que entró tarde a la OMC y no tenía mucha gente, sí se preparó bastante. Yo no diría que los que entraron ahí eran oligarcas y reaccionarios. Si yo reviso, por lo menos cuando yo empecé a enseñar economía aquí en Panamá, yo fui el primero que comenzó y me decía la gente, porque tú vas a enseñar aquí el GATT si nosotros no formamos parte del GATT. Digo, no, hoy no formamos parte del GATT, pero el día que entremos al GATT debemos tener gente preparada. La historia me dio la razón. La mayoría de los negociadores fueron o estudiantes míos. Y los que están hoy negociando, la mayoría fue estudiante, gente humilde, gente trabajadora. Los ministros son de la oligarquía. Pero si ustedes revisan los negociadores que ha tenido Panamá en todos estos tratados, no solamente con Estados Unidos, con todo Centroamérica, Sudamérica, con Japón, con Taiwán, con Corea, son gente nuestra. Gente de sectores populares, de sectores cuando más de clase media. Entonces ahí hubo, digamos, incidencia fuerte de los sectores progresistas, incluyendo un abanico de progresistas amplios. Estamos. Luego hay que tener, bueno, participación. Ahí sí es que hay problemas, no solamente aquí en Panamá, en todo Centroamérica. ¿Por qué? Porque en la técnica de la OMC, como se parte del criterio de que nada está aprobado cuando todo sea aprobado, entonces no se puede estar divulgando lo que no está aprobado. Entonces eso crea un ambiente de cláusula de confidencialidad. Pero de todas maneras los actores tienen que participar. En la técnica que la OMC ha diseñado, y la OMC la controlan los grandes poderes económicos, es que se tiene lo que se llama las puertas. Me gusta una palabra, como le llaman los guatemaltecos, el picaporte, salvadoreño, perdón, la técnica del picaporte. En esas negociaciones, y así es, no sé si alguno de ustedes participó aquí en alguna consulta de esa,
los negociadores están aquí al medio, a la mano derecha están en el cuarto de al lado están afectados. Y entre paréntesis, porque el sector afectado es el que produce arroz, pero el que come arroz, los come arroz, no se consideran en esa técnica. Pero esa es la técnica que viene desde la OMC. ¿Cuándo va a cambiar esa técnica? Bueno, cuando los pueblos invadan esos cuartos de al lado y acaben con la técnica del picaporte y obliguen a los estados a negociar de cara al pueblo esos tratados. Pero eso no es una tarea que se cambia de un día para otro. Bueno, costos y beneficios que vamos a hablar, los impactos que va a tener a mediano y a largo plazo. Bien, quiero decir que si nosotros tomáramos esos 6 elementos y pusiéramos un carril donde ganaríamos A, como las notas, ¿verdad? Ganaríamos 5, 4, 3, 2, 1 o 0. ¿Verdad? Y como son 5, si tuviéramos un calendario que ganáramos 5 en todo, ganaríamos 30 puntos. Cada uno puede hacer el ejercicio, pero Panamá no se preparó debidamente, a mi juicio, ¿verdad? Debidamente, para mí, debe ser que deberíamos tener como 20, 25 puntos mínimos. Panamá fue a negociar, primero con una debilidad, debimos haber negociado con Centroamérica. Ahora, eso no fue porque los Estados Unidos le dijeron, vamos a ser históricamente conscientes con la verdad, objetivos con la verdad. No fueron los Estados Unidos que le dijeran, quiero negociar vis a vis contigo. Los Estados Unidos insistieron hasta el último momento en que Panamá debería negociar con Centroamérica en conjunto. Panamá fue la que, y Mireya de alguna manera algo le tocó a Bush, ¿verdad? Que lo convenció a negociar solo. Y lo mismo quiso hacer Panamá con la Unión Europea. Lo único que la Unión Europea sí se plantó del todo, ¿verdad? Parece que a Martín no le tocó nada a nadie. Entonces, la Unión Europea dijo, o negocian en bloque, o se unen a Centroamérica, o se unen con el sistema andino. Pero de vis a vis no vamos a negociar con Panamá. Nosotros no queremos otro tratado bilateral, queremos tratados marcos regionales. Y es lo mismo que quiere Japón, es lo mismo que quiere Canadá. Canadá también planteó lo mismo, convencieron a Canadá también de hacerlo solo. O sea, para la fuerza de la verdad, Panamá fue la que pidió negociar de vis a vis. Es una estrategia que yo no entiendo. No es que se pierda automáticamente, pero que no es la mejor estrategia, porque más fácil es estar sentado 6, 7 pidiéndole a uno mismo, negociando con otra contraparte, que cada uno solito. O sea, imagínense Belice negociando con Inglaterra solito. Para poner otro ejemplo, ¿verdad? Belice negociando con Inglaterra solito. ¿Qué va a ganar Belice? A Inglaterra. No es que vaya a perder, pero no va a ganar lo mismo que cuando se sienta todo el mundo. Porque busco un criterio equilibrado. Yo conozco cómo negociaron azúcar. Por ejemplo, el rubro azúcar en el CAFTA. Bueno, eso se prepara. Cada país dice, bueno, yo hasta ahora tengo tanto de cuota de azúcar en el mercado de los Estados Unidos. Cada país tiene su cuota. Es histórico. Cada uno pedía que le aumentaran 300% de esa cuota. Ahora, ¿cómo podía actuar Centroamérica? Lo bueno de una negociación en conjunto es que cada uno no trata de sacarle provecho a la negociación jodiendo al vecino. Pues como están sentados todos juntos, ya, ¿verdad? No va a ser muy difícil que Costa Rica diga, hombre, denle menos cuota a Guatemala y denme más a mí, porque están sentados juntos. Y supuestamente somos la integración centroamericana. Entonces todos vamos a decir, bueno, lo que vamos a aumentar, lo vamos a aumentar todo por parejo. Lo que vamos a conceder, lo concedemos por parejo. Y eso es un criterio organizador mejor. Entonces, Panamá negoció solo. Panamá pidió 500, los azucareros, bueno, para no decir Panamá, los sectores de ingenio azucarero en este país pidieron 500% de aumento de la cuota azucarera al mercado estadounidense. Recuerden que los Estados Unidos le paga a Panamá y a todo Centroamérica y el Caribe, le paga casi 12 centavos por encima del precio internacional de cada libra de azúcar. Eso viene desde la época en que para joder a Cuba, ¿verdad? Le quitaron toda la cuota y se la repartieron a todos los países, y para que nadie apoyara en la OEA a Cuba, les dieron
todas esas prebendas. Y hasta ahora ningún presidente de Estados Unidos la ha querido quitar. Y todo el mundo pide, ¿verdad?, condena las leyes de arbitraria de Estados Unidos de bloqueo a Cuba, ¿verdad?, cuando están en la cumbre iberoamericana. Pero cuando se reúnen en la OEA, que está en los Estados Unidos, ahí nadie la critica. Porque todos están comiendo del bloqueo a Cuba. Estamos para que tengamos claro, así negocia nuestra oligarquía, nuestras oligarquías, ¿verdad? En todos lados. Entonces, pero ¿qué logró Panamá negociando solo? Le dijeron, bueno, no, nada, ni 500 ni 300. Dice, pero tú le comentaste a Costa Rica. Dice, bueno, te vamos a dar lo mismo que le aumentamos a Centroamérica. Pero Panamá quería más. Entonces, ¿qué logró? En la negociación se llegó a un acuerdo, decir, bueno, no te vamos a dar, pero en el negocio cañero te vamos a dar una cuota importante, pero no te la vamos a dar en azúcar ni en ron, que ya eso estaba normal, te la vamos a dar en etanol. Y le dieron una cuota que es equivalente al doble de la producción cañera que tenemos, pero para producir alcohol para exportar hacia los Estados Unidos. Eso lo logró, eso no lo logró en Centroamérica con Estados Unidos, porque no lo visualizó así. Ellos allá lograron aumento en ron y en azúcar y en pastillas, ya derivados de azúcar, ¿no? Acá se visualizó bueno, si no me da tanto en azúcar, me das alcohol, y en alcohol, etanol, o sea, ahí hay, según los expertos, ¿verdad?, como para aumentar la producción cañera de este país a 2 zafras por año en lugar de 1, y aumentar la superficie sembrada de caña de azúcar a 2,5 veces el actual nivel, con 2 zafras. Si calculáramos cuántos empleos pueden haber ahí, cuántos factores, ese fue un rubro en donde el país ganó en acceso al mercado de los Estados Unidos, pero no es que mañana vamos a tener esos beneficios. ¿Por qué? Porque, hombre, los ingenios actuales, como están muy bien vendiendo el azúcar por encima del precio mundial, a ellos no les interesa invertir para producir alcohol. Ellos ya están contentos con producir azúcar para venderla cara al mercado doméstico, como si fuera para los Estados Unidos, y azúcar cara para venderla a los Estados Unidos, ¿verdad?, para mantener el bloqueo a Cuba. Porque si mañana Cuba eliminara las leyes del bloqueo y Cuba firmara un DLC con los Estados Unidos, van a tener que quitarle, por lo menos yo he calculado que la mitad de las cuotas de todos los países para poder darle cuota a Cuba, que la que tenía históricamente, antes que lo bloqueara. Entonces, pero nuestros sectores productivos, y hay que decirlo así, también son responsables por la falta de su visión estratégica. Y va a ocurrir, como siempre ha ocurrido a mi criterio, que son los extranjeros los que van a venir a aprovechar esos negocios. Ya no es casual que aquí están los australianos, los brasileños, interesados en comprar tierras para producir caña de azúcar con alta tecnología. Alta tecnología es muy sencillo: meter riego y meter mecanización. Aquí todavía no hay cosechadora, ni cortadora, ni procesadora en el camino de la misma zafra. Los australianos sí la tienen, Brasil sí la tiene, y ambos países hasta la producen, su tecnología. De manera que ya aquí, amparándose en esos tratados, sobre todo el TPC y el ADA con la Unión Europea, hay sectores que están interesados en llegar aquí. Ahora, esos beneficios no son para mañana, no en el 2012, como el ministro quería decir, grandes beneficios vienen desde ya. No, eso va a tardar, porque imagínense, pensar en desarrollar el mercado de etanol. Aquí hay quienes están interesados en este gobierno de obligar a todo el mundo, so peligro de que se le dañen su vehículo y su peligro de que no va realmente a resolver el problema energético, a obligarnos a que consumamos gasolina con 20% de etanol. No hay ni que obligar a ningún productor, a ninguno, a utilizar etanol. Si Panamá desarrollara todo ese mercado para exportar etanol, ya les digo, calculemos en ese renglón nada más de lo negociado. Podemos aumentar, ya digo, de partida a mediano plazo 2,5 veces la producción cañera, lo que significa que hay que comprar más, destinar más tierra a la producción
de siembra y producción de caña, y habría que hacer 2 cosechas al año. Si eso es lo que nos da, y algo semejante se negoció con la Unión Europea. Algo semejante es lo que se le ha pedido a Japón. Entonces, ¿qué significa? Que aquí hay oportunidades, sí las hay. Yo no me estoy concentrando a un ejemplo, pero no es que va a llegar el fajo de billetes del TPC para repartir. Eso no va a ocurrir nunca. Por eso digo, los TLC son una oportunidad, un instrumento, una herramienta, pero es Panamá la que tiene que meter eso en su política de desarrollo, ver cómo lo va a organizar para así poder obtener los beneficios que haya negociado. De lo contrario, bueno, no es que va a ser peor la cosa. Lo que yo auguro que es lo triste con el capital y la oligarquía financiera que tenemos es que venden sus empresas, sus mejores empresas, para tener los capitales e invertidos en los Estados Unidos. Porque vendieron la cervecería, vendieron las galletas, vendieron las harinas, vendieron todo lo que uno pueda mencionarse que era más emblemático panameño, ya está en manos de empresarios. Hasta Colombia está retomando los negocios aquí en Panamá. Y todos están poniéndose, y ustedes dicen, ¿en dónde reinvirtieron esos capitales? Nada, están en los bancos de Estados Unidos. ¿Esto qué nos va a indicar? Que son los extranjeros que van a venir a desarrollar los nuevos negocios que se están abriendo, las oportunidades de negocio que se están abriendo. Y uno lo siente, uno lo va viendo. Si uno va a ver a Chiriquí, ahora mismo resulta que están construyendo un molino arrocero, que es va a ser el más grande. Ese solo molino va a tener la mitad de toda la capacidad de molienda de arroz de la República de Panamá. Y uno se pregunta, y es capital venezolano, son venezolanos, y están comprando tierra por todos lados en Chiriquí. Y uno diría, bueno, pero esta gente ¿para qué invierte en arroz? Si este año hasta sembramos menos. Y no solamente la corriente de la niña la culpable de que sembremos menos, ¿ya? Sino que bueno, la ganancia razonable del capitalista agrario arrocero panameño, ¿verdad?, es alta. Ellos quieren tener cada hijo y su mujer y la amiga tengan un carro de lujo, y eso entra en la ganancia razonable. ¿Estamos? Pero no quiere invertir en tecnología, no quiere hacer sistema de riego, no quiere mantener cosechadoras más mecanizadas, no quiere usar más abono, no quiere hacer 2 cosechas. Aquí se pueden hacer 3 cosechas al año de arroz. Ya hay tecnología para eso, pero nadie quiere invertir, todo el mundo quiere seguir a una cosecha, que es más barato. ¿Quiénes van a venir a hacer todo ese otro negocio? Ahí están los venezolanos. ¿Por qué? Porque los venezolanos no están pensando que si en Panamá hay poquito o mucho arroz. Ellos están pensando en traer arroz de Perú, de Ecuador y molinarlo aquí. Es más, en el TPC con Panamá y Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos no puede traer arroz pilado. Se le dio una cosa que era lo mismo que ya tenía. ¿Saben qué le dieron una cuota para traer arroz a Panamá? En arroz en cáscara. ¿Por qué? Porque esos molinos están interesados que venga arroz en cáscara, como tienen capacidad ya instalada que les sobra. Si me vas a traer arroz dentro de tu cuota, tráemelo en cáscara, porque así yo hago parte del negocio y lo muerdo aquí y gano. Y la cáscara le sirve de fertilizante. Y todo lo que eso involucra. Pero lo que quiero decir, y quiero que quedemos claros, ¿verdad? Porque se trata de esos 6 elementos para ver y evaluar un tratado: costo, beneficio, todo. No es que me gustó Ferrero, no me gustó Ferrero y por eso se negoció. O peor, no es porque fue Martinelli el que lo va a recibir, o fue Martín que no lo echó para atrás, o Mireya. No, se trata de que esto es una política que hay que verlo con luces largas en esos elementos. Ya me mandaron 2 reclamos. Yo tenía aquí muchas otras cosas para hablarle, pero voy a llegar a la conclusión, ¿verdad? Vamos a llegar a las conclusiones ya para terminar, ¿verdad? Que no me maten aquí.
Yo podría señalar estos 4 puntos. Sé que muchos amigos costarricenses no coincidían conmigo porque en Costa Rica los sectores de progresistas y de izquierda se tomaron como motivo para la campaña política el CAFTA y pienso que les dio bastante resultado. Pero hablando de la buena experiencia esa, si tú me recordarás, me redondeará la memoria, pero hubo un debate interesante en Costa Rica y el referéndum reflejó que el sí ganó, el sí al CAFTA ganó por 51.90 y tanto, o sea, redondeado 52%. Y el no ganó y sacó 48% de los votos. Sí, el país se dividió prácticamente en dos. Lo bueno fue que el país discutió. ¿Estamos? Y el país entendió qué es lo que significaba esto. Bueno, votó como cada quien, porque todo eso... allá el gobierno, perdón señorita, el gobierno tuvo que pararse firme, porque si no, iba a quedar en grandes líos, porque ya había firmado el tratado sin haber consultado al pueblo. Y firmó el tratado y después vino a consultar al pueblo. Ok, esa es la lógica en la mayoría de nuestros países. Pero si hubiera ganado en el referéndum el no, entonces ya no había ni que hacer más nada. De hecho, por autonomía el tratado se caía. Y esa experiencia de Costa Rica, cerrando, es buena, porque solamente hay otro país, y también pequeñito, importante, que hizo un referéndum parecido. Es Uruguay. En Uruguay se obligó a hacer un referéndum sobre las privatizaciones. Y el pueblo uruguayo hizo un referéndum si privatizaba las empresas estatales o no las privatizaba. Y allá la trabajadora y la clase obrera, los sindicatos se pusieron las pilas y ganó la no privatización. Al sol de hoy, nadie ha podido irle a decir a Uruguay: vamos a privatizar las empresas eléctricas, las telecomunicaciones, etcétera. Nosotros hemos tenido por allá, ¿cuántos? 2 gobiernos, entre comillas, socialdemócratas, ¿verdad? Pero no hemos dejado nada amarrado le hemos dejado siempre la puerta abierta al neoliberalismo. Y el neoliberalismo es como los vientos de los pueblos que no tienen calle, que el polvo va y viene, uno no sabe ni por qué lado sube ni por qué lado baja. El neoliberalismo le busca la puerta. Ya no, llámese igual, llámese privatización, llámese corporativización, llámese cooperación en privada pública o llámese ley de asociación pública-privada. Al fin y al cabo es la misma jeringa con otro pitón. Entonces, yo sí creo que en el contexto general de Latinoamérica los TLC se requieren y todo eso que ya he explicado. Mejor sería, la cuarta conclusión, si esos TLC lo inscribimos en marco de negociaciones regionales, conjuntas, que todo, por ejemplo, Centroamérica, como integración centroamericana, negociar, ya como se negoció con la Unión Europea, que no salió lo mejor, porque ningún tratado es legal, pero avanza, y pudiese cada quien sentado en conjunto para los mejores beneficios de la integración y cada país. Creo que en Panamá también se van a abrir, no tengo tiempo para explicarle, pero si hacen la pregunta, ¿verdad? Más negocios. Miren, hay 3 cosas donde se gana. Estos TLC no tienen tanta visión en Centroamérica y Panamá, porque los mercados domésticos nuestros son pequeñitos. Digo, no tenemos que compararlo con los Estados Unidos, con Colombia, hombre, todo Panamá, todos los reales consumidores de Panamá, ¿verdad?, caben en un barrio de Bogotá. No, somos 4 millones, póngale a 2 millones que son viejos y niños que no trabajan. De los 2 millones, 20% no trabajan, ya se van, queda 1.600.000. De 1.600.000, la mitad de la población gana de menos de $500 al mes. Entonces ya nos quedó en 800.000. De los 800.000, ¿cuánto ganan más de $1.000? 400.000. Bueno, ahí anda, medio millón de reales consumidores. Pero aquí se nos venden los teóricos de la panacea. Ganamos un mercado de más de 300 millones de consumidores. Hombre, pero si ¿quién come Big Bang en los Estados Unidos? ¿Quién come mamón, mango en los Estados Unidos? Termino. Para la clase trabajadora, yo creo que tenemos 3 cosas importantes.
Uno es que tenemos que obligar a que todas las cosas claves de los TLC y las políticas, mire, lo importante ya no es el TLC, sino las políticas complementarias. En todo tratado hay sectores afectados. El sector agropecuario va a ser afectado. Pero también hay sectores agropecuarios que son ganadores. ¿Estamos? No es que no pintemos a toda la agricultura panameña de pobres encutarrados o sin zapatos y machete en mano. Acuérdense que hay más de la mitad de la agricultura panameña son tipos que andan en Land Rover, ¿cómo se llama la otra? Prado, todo. Esos son ganadores. El problema es que los encutarrados necesitan una política complementaria que ya en el tratado están previstas. Los Estados Unidos defienden sus intereses, ellos no tienen por qué defender los intereses de Panamá. A los sectores que están afectados en los Estados Unidos, por ejemplo, allá en Texas y en Luisiana, ¿verdad? Los productores de azúcar dicen, qué bonito, señores ejecutivos, repartieron allá a Centroamérica la cuota de azúcar que nos toca a nosotros producir, ahora nosotros vamos a tener que producir menos azúcar. Qué bonito, le dieron a Costa Rica, le dieron a Guatemala, ¿a quién no le dieron? A que no estaba sentado ahí, a Cuba, no más faltó que le dieran a Cuba. Así dicen allá, eso que estábamos oponiéndose al tratado. Entonces, ¿el gobierno cómo resuelve eso allá? Subsidio. Pero nuestro gobierno, a los encutarrados, ¿por qué? Porque el tratado contempla una agenda complementaria, pero a Martinelli le interesa esa agenda complementaria. Hombre, si él vende lata, a él le conviene mejor vender lata de alimentos importados que realmente incentivar, por más que hable de la cadena de frío, que ya debe ser a otra cosa, ¿verdad? A un muerto frío. Entonces yo creo que dejo el mensaje. La lucha por cómo se administran los tratados, no con los Estados Unidos. A mí me gustaría que la gente hablara desde la Unión Europea, el de Taiwán, el de Canadá, el que viene con Japón, los de Costa Rica. Saben que con Costa Rica tenemos más litigios. El país con que más hemos litigado, bueno, Costa Rica no está en primer lugar. El país con que más hemos litigado en materia esta es con el TLC de El Salvador. Yo les cuento, sé que me estoy extendiendo, pero como el expositor anterior también se extendió, yo voy a hacer lo mismo. No todo el tiempo tenemos una clase trabajadora que nos escuche. Sí, entonces, El Salvador, una vez, nosotros somos importantes exportadores de productos lácteos a El Salvador. Quesos, yogures y sobre todo queso fundido, ese que llamamos nosotros queso amarillo. Entonces, bueno, los productores allá en El Salvador, que todo el mundo quiere sus asesores, los productores dicen, oye, pero estos panameños nos están jodiendo, ¿verdad? Dicen, ¿por qué? Dicen, porque mira, las estadísticas dicen que Panamá importa el 60% de su consumo equivalente de leche. De manera que, ¿cómo es que ellos, si no tienen nada más que el 40% para la leche que consumen, cómo es que ellos tienen leche para producir queso para mandarlo a nosotros acá? Y comienzan a investigar. Y las estadísticas no mienten, ¿verdad? A veces mienten, pero no siempre mienten. Entonces ellos ponen una demanda. Panamá tiene que demostrar que la leche que utiliza para exportar queso hacia allá es leche panameña. Si no es leche panameña, esos quesos no es que no pueden ir a El Salvador, sino que tienen que pagar impuestos. Si son quesos hechos con leche panameña, no pagan impuestos. Bueno, nunca pudimos demostrar como en efecto es leche panameña. Es leche de Nueva Zelanda y de Australia. De manera que lo único que nos quedó fue negociar una cuota de acceso al mercado de quesos allá. Con El Salvador es el país que más litigio. Yo le pongo la mano un ejemplo. O sea que no hay litigio solamente con los Estados Unidos. Con Colombia es el segundo lugar del país, los dos vecinos que más litigio tenemos. Porque bueno, todo el mundo, las leyes de la OMC, las leyes estadísticas mundiales, hoy en día ustedes, hace 40 años saber estas cosas era un secreto, porque las estadísticas salen publicadas, y sobre todo aquí en Panamá, y ahora con la Contralora que tenemos, las estadísticas salen 5 años después de los pavos muertos, ¿ya? Y mal contadas. Entonces, pero con el internet, cualquiera hoy en día investiga y llega a las conclusiones correspondientes. Hemos ganado litigio, con Colombia le hemos ganado un importante litigio.
¿Ya? Colombia decía que todas las exportaciones que iban de Panamá en tránsito por Colombia para cualquier otro país suramericano deberían ser tratadas como mercancías extranjeras y que no podían ampararse en el tratado bilateral del TLC Colombia-Panamá. Bueno, eso tuvo que ir un arbitraje, nombraron a Canadá, Suiza y Australia como juez y Brasil como juez parte, como árbitros. Y esos árbitros decidieron que Panamá tenía la razón, que esa mercancía amparada en el tratado Panamá-Colombia, TLC Panamá-Colombia, deben ser tratadas como mercadería en tránsito y por tanto no eran objeto de gravamen. ¿Por qué? Porque para golpear a la zona libre de Panamá, la zona libre de los Estados Unidos y la zona libre de Margarita, que es de Margarita, que es de Venezuela, y la zona libre de San Andrés, se pusieron en contubernio para boicotear a la zona libre de Panamá. Entonces, les hablo esto porque como estos sí son aspectos técnicos que no todo el mundo domina, lo que quiero decir es que los problemas de los TLC no solamente son con los Estados Unidos, hasta con nuestros mejores vecinos, porque se trata de negocios, intereses, proyecciones. Entonces, ¿quién tiene que defender los intereses de Panamá? Somos los panameños. Segunda conclusión para la clase trabajadora en los sectores progresistas. Yo pienso que hay que hacer una agenda de trabajo, pero que no solamente sea de Panamá. Tenemos que trabajar, y me agrada, por eso he hablado mucho. En eso venimos trabajando con los compañeros en Costa Rica, y sobre todo en Nicaragua. En Guatemala es más dura y en Honduras es más dura la situación, pero en los sectores donde más se podría trabajar, no sé ahora con el nuevo gobierno de Guatemala cómo se puede hacer, pero a pesar de todo, en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Panamá son los países que tienen mejores condiciones para poder hacer agendas de trabajo común. Esto no lo vamos a ganar porque mejorar las negociaciones con los TLC no lo vamos a lograr cada país por separado. Tenemos que lograrlo con agendas en común. Y un último mensaje es que hay que, obviamente, cambiar ese modelo de gestión. Hay que participar, señores, en esta discusión. Yo oigo a algunos compañeros de las izquierdas ultra. Yo les digo, bueno, mira, el problema es que si mañana ya estamos negociando un TLC con Cuba, mañana viene el TLC con Cuba, ustedes se tienen que quedar callados porque queremos ayudar a Cuba. Pero si vamos a decir abajo los TLC, entonces tienen que ser todos. ¿Ya? Porque si mañana viene China popular y nos gustan los chinos, ¿verdad? Y no la China de Taiwán, entonces vamos a decir viva el TLC con China o si con Vietnam. Sí, entonces, hombre, aquí hay que tener una política integral, de visión, objetiva. Al fin y al cabo, dejo un solo último mensaje. Hay que participar en esta discusión en cómo incidir para mejorar las cosas. Si nosotros no participamos, me refiero a la clase trabajadora, yo provengo de la clase trabajadora, me debo a ella y he vivido siempre con los ideales de la clase trabajadora. Si no participamos, otros asumirán nuestro lugar y podrán hacer las cosas peor o mejor. Y yo no creo que la van a hacer mejor que nosotros. Termino mi intervención. Muchas gracias.